Bendito y alabado sea Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Pastor de Pastores, a todos los que hemos tenido el privilegio de ser llamados y haber sido tocados con su bendita palabra en nuestros corazones para un verdadero arrepentimiento. Bienaventurados, benditos hermanos y benditas hermanas, todos los que venimos con temor, con temblor, con fe, con la esperanza, por lo cual todos los que hemos sacrificado todo y tenemos la vista puesta en ese galardón, bienvenidos. Bendito pueblo de Dios, yo le he pedido a Dios, como cada día, antes de abrir su bendita boca, que me permita el privilegio de ser un portador de esta bendita palabra limpia, santa, justa, y para ello debo de venir con una conciencia tranquila delante de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, le he pedido a Dios para que dé un fruto de vida, para que haya una conversión, para que el día de mañana podamos estar en esa gran esperanza que nosotros estamos, que es la vida eterna. Yo le he pedido a Dios por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados para el llamamiento celestial, por este medio, por cualquier otro medio, de encontrar la verdad, sin importar el medio, por todos, bendito hermano y bendita hermana, los que han regresado para atrás, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios lo permita. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 42 del bendito libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 9. Vuelvo a repetir, Éxodo, capítulo 20, versículo 9. Bendito hermano y bendita hermana, ayer nos quedamos los mandamientos que Dios le está dando a Moisés para todo el pueblo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estos mandamientos que estamos viendo son mandamientos principales, porque como Dios me permitía el día de ayer decirle que en la bendita Biblia, en el Antiguo Testamento, tenían más de 600 mandamientos, pero los principales, los de muerte, eran estos, los que debemos de guardar y que Dios me está permitiendo como una sombra revelar el pacto y el temor que debemos de tener nosotros ante Dios. Ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que uno de los mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano. Ayer ya lo profundicé. Y vamos a ver el versículo 8 y 9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ayer yo le hice un poquito de enseñanza el día de ayer, pero no profundicé. Bendito hermano y bendita hermana. Lo vuelvo a repetir porque es un tema muy controversial, muy mal comprendido por el pecado, claro, porque la bendita palabra nos enseña que hablemos un mismo lenguaje, que tengamos una sola cabeza que es Cristo Jesús, porque al final de cuentas, bendito hermano y bendita hermana, el sabio es Dios y Cristo Jesús. Y los que verdaderamente guardamos el pacto como lo establece Dios, Dios es fiel para darnos esta riqueza y cumplir con el mandamiento de transmitirla a los mansos. Así que yo le digo del reposo y vuelvo a retomar esta enseñanza desde Génesis,
Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña que el Creador de los cielos y de la tierra, cuando el planeta Tierra estaba desordenado, cuando las tinieblas prevalecían en el planeta Tierra y estaba inundado, dice la bendita palabra en Génesis 1, que bajó Dios y en 6 días dejó el planeta Tierra bendecido. Y al 6.º día hizo al ser humano. Y Dios vio que todo era bueno y lo bendijo. Y dice la bendita palabra que el 7.º día reposó. Desde ahí nosotros vamos a tomar esta enseñanza como una sombra de lo que iba a venir, con números simbólicos, porque siempre la bendita palabra utiliza números que tienen sabiduría. El número 6 representa lo de aquí abajo, representa lo terrenal. El número 7 representa lo espiritual, representa lo de allá arriba. De igual manera, bíblicamente, el primer pacto fue de abajo, el primer pacto fue de carne, el primer pacto fue terrenal. El segundo pacto que trajo Dios por medio de Cristo Jesús es espiritual. Así que el primer pacto fue 6, el segundo pacto es 7. Ahora bien, reposo significa un descanso, como cuando nosotros trabajamos todo el día y regresamos cansados del trabajo, pues cuando nos recostamos en la cama es un reposo, es un descanso del duro trabajo que tuvimos durante el día. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, aquí en esta ley, donde dice que el día de reposo lo iban a santificar y que 6 días iban a trabajar, como dice en el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero vamos a ver que el 7.º día, en el 10, era de reposo. Me voy a ir adelantando, era de reposo, y habla del 6 y del número 7. Entonces, como una sombra de lo que iba a venir, como todas las historias que Dios permitió en la bendita palabra, como el libro de Ruth, como el libro de los Reyes, como la deportación babilónica, todo era una sombra de lo que iba a venir. Todas las historias que Dios permitió y todas las enseñanzas son una sombra de lo que iba a venir. Así que bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento podían trabajar por órdenes de Dios. Este pueblo, 6 días, eran agricultores, eran ganaderos, tenían cierta obra que también tienen simbolismo para el Nuevo Testamento, pero el 7.º día, no los sacerdotes, sino el pueblo de Dios. El 7.º día todos se tenían que reunir y no tenían que hacer ninguna obra, conocida cuando llegó Cristo Jesús como el Shabbat o el día de reposo. Entonces no podían hacer ninguna obra, sino tenían que estar totalmente en santidad, tenían que estar congregándose, tenían que estar desde temprano teniendo una comunión íntima con Dios, tanto en las enseñanzas como en la lectura y como en la oración, y no podían hacer ninguna obra de trabajo más que estar invocando a Dios y estar adorándolo. Eso era el 7.º día. Y dentro de los 10 mandamientos está como un mandamiento muy especial. Por eso los fariseos, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó y por el pecado no pudieron comprender que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir para que viniera lo verdadero, y cuando nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo sanaba, levantaba paralíticos, sanaba gente, los fariseos se molestaban mucho porque decían que Jesús no guardaba el día de reposo. Mas Cristo Jesús enseñaba: hipócritas, ¿quién de ustedes, teniendo una ovejita que cae en el hoyo, no va y la rescata? Pues cuánto más
salvar a un hombre en el día de reposo o levantar a un paralítico en el día de reposo es bendición. No hacer mal, sino hacer el bien. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana? ¿Cuál es la verdad de esto? Bueno, que nosotros, los seres humanos, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, estábamos en el cuerpo humano, igual que el primer pueblo. Teníamos un trabajo duro que no me daba reposo, un trabajo y una obra, la cual entró cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y ese duro trabajo que Dios dio a los hombres es una carga horrorosa, la que tienen los seres humanos en esa obra, en ese trabajo que Dios les dio o nos dio en su momento por transgredir la bendita ley. Y cuando Cristo Jesús vino, nos regresó una obra que nos trae reposo. Pero esta obra, cuando vino a salvarnos, nos sacó de lo terrenal, nos sacó de lo carnal, nos sacó de la obra infructuosa y en el momento en que fuimos bautizados y fuimos resucitados, pasamos a ser de arriba del número 7, pasamos a ser espiritual, pasamos a tomar nuestra cruz, a estar en la azotea, a estar en el monte y a ser de arriba. Entonces, una vez que Cristo Jesús nos ha llamado en este nuevo pacto, debemos de saber que fuimos comprados para ser esclavos de Cristo Jesús, comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un tema muy mal comprendido por el pecado y que mete en herejía en el 98% de las iglesias que se autodicen cristianas el día de hoy y que no enseñan que aquí somos extranjeros, somos peregrinos, somos gente de paso. No enseñan que ningún ser humano llamado por Dios va a tener vida eterna si no entró al reposo, si no entró al número 7 y si no entró a consagrar su vida para adorar a Dios todos los días, los 365 días del año. Ya he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que para poder llegar a esta estatura es el discipulado también. Primeramente me llama Dios y luego me va dando una forma mediante su amor, mediante la palabra, mediante el fuego que son las pruebas, porque vamos a ser probados, ¿sí? Y una vez que tuve yo el discernimiento y voluntariamente me dejé comprar y voluntariamente sacrifiqué y estimé todo como basura, entonces esta obra me trae un reposo, me quita las cargas, me quita el agobio que yo tenía y entro a un reposo porque para esto fuimos diseñados, para esto fuimos cableados. Dios es el hacedor de todo, Él es nuestro creador, Él nos diseñó, Él sabe cuando nosotros, ¿por qué sufrimos? Mire, el día de ayer me encontraba una persona desesperada, totalmente, que me decía, mi hija es drogadicta de 15 años, mi hijo tiene diabetes juvenil de 16 años y medio, creo que tiene su hijo, lo van a operar, acabo de chocar, no encuentro trabajo, estoy desesperado. Ya se le había hablado alguna ocasión de venir a los pies de Cristo, pero él no quiso. Entonces le volvió a decir Dios el día de ayer que me permitió, ¿sabes qué? Todas esas cargas no las puedes llevar, déjaselas a Cristo. Escucha el Evangelio de la Salvación, porque precisamente el Evangelio es salir del número 6, salir de la carne y sacarnos de una obra que nos trae amargura como se la trajo a Dios al pueblo de Israel por 430 años, una obra infructuosa, una obra que les daba cargas. Entonces, una vez que Cristo Jesús o Dios los sacó de Egipto como una sombra de lo que iba a venir, entraron a un reposo.
descansaron de esa obra. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo quiero decirle, con todo amor, como testimonio para la gloria de Dios, que fui llamado a los 42 años de edad y que claro que yo trabajé por más de, no sé, 25 años en el mundo para comer, para sustentar a mi esposa, para sustentar a mi hijo antes de que fuera cristiano. Y esa obra me trajo envidia, me trajo avaricia, me traía una carga, me traía molestia. No sabía yo para lo que había sido hecho. Y cuando tuve el privilegio de que Dios me llamara y conocí la verdad y Dios me dijo que yo había sido creado para amarlo, para adorarlo, para servirle y que voluntariamente dejara y sacrificara toda esa obra, entonces quiero darle como testimonio que he encontrado un reposo y que en esta obra de amar a Dios y amar al prójimo, el ser la luz del mundo, el ser la sal, este bendito campo que Cristo Jesús vino a traernos y nos vino a heredar, nos trae un reposo. Recuerde que también, bendito hermano y bendita hermana, los primeros discípulos dejaron esa obra pesada, dejaron el número 6, en el momento en que dejaron las redes, en el momento en que dejaron mesas de impuestos, en el momento que dejaron toda esa obra que tenían y jamás regresaron a esa obra y entraron a una obra que se aferraron, una obra que les trajo gozo, una obra que les trajo luz, una obra que les trajo paz. Y yo siempre le voy a poner este ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Si yo, por ejemplo, como criador, hago una computadora y yo la diseño y la creo y la vendo, pero vino un ladrón y se la roba a la persona que la compró y se la lleva sin instructivo y el ladrón no sabe para qué es y él la va a usar para picar cebolla o la va a usar quizás para martillar encima de ella. Pues obviamente si la computadora o la laptop estuviera con vida, pues se le está dando un uso para lo que no fue hecha y va a ser destruida. De igual manera, los seres humanos, cuando entró el pecado al mundo, por el castigo de Dios cuando se separó, nos permitió sufrir, nos permitió una obra, nos permitió algo para lo que no estábamos diseñados, que es lo que hace la mayoría del ser humano. Porque ángeles y seres humanos aquí en el planeta somos llamados para servir a Dios. Ahora, si esa persona tuviera el instructivo de la computadora y la computadora la usa conforme fue diseñada, si la computadora tuviera vida, pues no padecería. Yo le pongo ejemplos para poder profundizar. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso en el primer pacto es 6 días trabajarás y el séptimo lo harás ya como una sombra, ya como una preparación, porque todo el Antiguo Testamento es una preparación. Ahora, la Biblia nos habla de 2 reposos. Ponga atención, esto es muy importante, de 2 reposos. 2 reposos. El primero fue cuando Dios me llamó y creí y lo dejé todo y dejé toda obra y me dediqué a adorar a Dios. Ahí ya me trajo un reposo. Ahora, voy con la mira de un reposo eterno. Trabajar también mientras esté aquí, en este cuerpo humano, aunque no milito en la carne, aunque no soy carnal, aunque no soy mundano, pero estoy aquí. Como dijo Cristo Jesús, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Como también nos enseña que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntas y que el día postrero Dios separará la cizaña del trigo. Entonces, alguna ocasión Cristo Jesús también hacía una oración y le decía, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Entonces, mientras estemos aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía que ponía en servidumbre su carne, que golpeaba su carne. Mientras estemos aquí en el planeta Tierra, tenemos el fuego de Dios para quemar los deseos de la carne. Estamos abajo, pero no somos de abajo.
Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, también debo de terminar una obra, porque también ese simbolismo tiene, ¿verdad? Los 6 días que trabajaba el primer pueblo, el séptimo día le daba un reposo estar con Dios y no hacer ninguna obra. De igual manera, esta obra que yo tengo, como Cristo Jesús tuvo una obra y Cristo Jesús en la cruz dijo: Padre, exhumado es, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir, es entrar al otro reposo por la obra y el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno. Pablo también lo dijo alguna vez. Yo sigo y prosigo corriendo la carrera y prosigo para ver si soy asido para lo cual fui llamado. Prosigo para ver si llevo la corona de vida. Prosigo para ver si soy digno de ir al reposo eterno. También Pedro en una de sus epístolas dijo: yo he terminado, Dios ya me está llamando, ahora me espera el reposo eterno, yo ya concluí mi obra. Entonces, cada ser humano que somos llamados mediante el Evangelio y alcanzamos la estatura y el don de un ministerio, nosotros, los que tenemos la cabeza de Cristo Jesús, sabemos que tenemos que trabajar en la obra de Dios, que tenemos que padecer juntamente con Cristo, que tenemos que trabajar todo el tiempo para ya entrar a un reposo, ya entrar al reposo de la obra para la cual fui diseñado, que me trae mucho reposo, pero voy también a un reposo eterno. Entonces, espero que vayamos entendiendo, 29, por eso estoy haciendo una pausa para profundizar. Por eso dice aquí, fíjese bien, en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque el día de reposo no se tenía que hacer ninguna obra y la palabra santificar significa consagración. La palabra santificar significa estar en todo momento adorando a Dios. Eso es la palabra santificar. Ahora dice en el versículo 9, 6 días trabajarás, ya lo expliqué, y harás toda tu obra, ¿verdad? Y hablando de las dos obras, de la que tenía en el mundo, pero también de la obra que hoy tengo. Dice en el versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Ahora aquí está, bendito hermano y bendita hermana, será día de reposo, no hagas obra alguna. Pero los fariseos que se molestaban con Cristo, que tenían un velo, mas no sus discípulos, mas no los que lo siguieron, nunca se imaginaron que cuando Cristo Jesús vino, llegó el verdadero día de reposo y que más bien no teníamos que hacer ninguna obra del mundo, sino la obra de Dios. Como Cristo Jesús, ¿qué hacía en el día de reposo? Se metía adrede en las sinagogas, se metía adrede en donde había muchos judíos para dar esa enseñanza. Al que tuviera oídos y al que creyera, pues se convirtiera, y al que no, pues no. Entonces, él en el día de reposo se metía a sanar ciegos, a levantar paralíticos, ya enseñándonos que en este pacto que venía, la obra para consagrarnos, la obra que venía espiritual, la obra que nos venía a sacar de la carne, es para ir a los ciegos, es para ir a los muertos, es para ir a los paralíticos, es para ir a los sordos, que son los que están en el mundo, y consagrar nuestras vidas. Porque claro que Cristo Jesús no nada más lo hizo en el día de reposo, sino Cristo Jesús lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días estaba en la obra. Pero principalmente hacía esa obra y alguna ocasión que los pecadores lo rodeaban para señalarlo, él les decía: yo soy el que está predestinado, yo soy el que da testimonio de Dios, yo soy el ungido y yo soy Señor del día de reposo, yo soy el amo, yo soy el dueño, Dios me ha dado todo, ¿sí? Y entonces vino a quitar el velo para los que creímos y poder ver lo que era una sombra
y una preparación. Como todo el Antiguo Testamento, ya se lo he dicho, hermano, las comidas, los sacrificios, las guerras eran simbólicas. El sembrar, el cosechar, las vidas que había, el ser ganaderos y pastores, era una sombra de lo que iba a venir. Todo era una sombra, una preparación. No lo digo yo. Si usted tiene alguna duda, ahí está el libro de Hebreos, también subido por este medio, por su servidor. Es muy importante ese libro de Hebreos o esa epístola a los Hebreos para poder entender el primer pacto y el segundo pacto, para poder entender que lo primero fue de abajo, que fue una preparación, que fue una sombra para que viniera lo verdadero. Bien, entonces estamos viendo, bendito hermano, los mandamientos más importantes. Entonces, aquí, ¿qué dice la bendita palabra de Dios? 6 días trabajarás, vas a trabajar y harás toda tu obra, mas el séptimo día, así en el Antiguo Testamento, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, no hagas. Ya le dije como Pablo también dijo, ¿verdad? Ahora todo lo estimo como basura. Todos los varones, mis hermano y hermana, en el Nuevo Testamento, que entraron por la puerta del edil y creyeron en Cristo, jamás volvieron a sus obras infructuosas. Dejaron todo, mas no en el primer pacto. ¿Sí? Con Cristo Jesús, si usted se fija en el libro de los Hechos, si usted se fija en la vida cotidiana de Cristo, ellos ya no guardaban el día de reposo. Más bien trabajaban. Y trabajaban al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día. Y de igual manera, estos hombres que dejaron redes, que dejaron mesas de impuestos, que dejaron todo, jamás regresaron a esa obra, sino que entraron al reposo para adorar al Señor, hasta ir al otro. Dice aquí, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el extranjero que está dentro de tus puertas, para que un extranjero que no era de la genealogía nacida en carne de este pueblo, recordemos a los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, que un extranjero que quisiera adorar a Dios y quisiera entregarse a Dios, lo podían circuncidar, sobre todo si era un esclavo, y lo circuncidaban, eso es estar a la puerta. Entonces, de igual manera recuerde que ya el extranjero que entraba se refiere bíblicamente también a lo que Dios nos trajo, que nosotros no éramos pueblo, pero que voluntariamente nos quisimos circuncidar y entregarnos como esclavos a Cristo Jesús. Entonces, todos tenemos el mismo mandamiento, todos, sin exceptuar, hijos, hijas. Entonces, es muy importante también esto, bendito pueblo de Dios, porque a los niños se les enseña el día de reposo, el día de hoy, se les enseña a que fueron comprados, o más bien a que Dios nos los permitió como hijos para entregárselos a Dios y no a Moloch. Sí, claro que sí. Yo aquí, bendito hermano y bendita hermana, le doy testimonio con amor, no para jactancia nunca, sino para testimonio y para la gloria de Dios. Aquí tenemos una niña de 9 años, un niño de 6 años. Ellos conocen los mandamientos, conocen el camino, conocen la palabra de Dios, porque aquí nacieron. Y desde que son chiquitos han tenido la palabra todos los días. Todos los días, de hecho, esta niña de 9 años, pues empieza a practicar para dar palabra ya. Pero bien, ¿a qué conllevo esto? Aunque me critiquen, hermano, y aunque tenga menos gente cada día, no me importa. Estamos en los últimos tiempos y yo no voy a agradar al hombre, yo voy a hablar con la verdad siempre. A estos niños nunca los llevamos a la escuela, hermano. Más bien están en la escuela de aprendizaje para adorar a Dios, para servir a Dios. Ellos no son del mundo, no tienen ninguna obra infructuosa. Y ya le dije, bendito hermano, muchos cristianos no entienden eso y dejan de ver. Cuando yo toco esos temas, baja. Pero no me importa tener 2 o una persona o ninguna.
No me importa, porque si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, a mí Dios me ha puesto para decir la verdad. Y que Dios me castigue si yo estoy hablando blasfemias en contra de las escuelas y de la obra del mundo infructuosa. Mira, hermano, hasta que usted no comprenda que usted aquí es extranjero, peregrino, gente de paso, que aquí el tiempo que nos permita Dios no se compara con millones de años, que aquí el planeta Tierra Dios lo hizo para prepararnos para una prueba, para ver quiénes son dignos de ir a la vida eterna. Si usted no cree en eso, no cree en Dios, no cree en la palabra, porque es pecador y porque ama más las tinieblas y ama más los deseos de la carne. Pero el que cree, yo le dejo de tarea, lee Hebreos 11. En Hebreos 11 nos da la bendita palabra, la enseñanza de que todos estos varones que nos pone de ejemplo, como desde Abel, Noé, Moisés, todos estos hombres, dice que lo dejaron todo, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Entonces, hasta que no entienda que fuimos comprados para consagrar nuestras vidas a Dios, no vamos a poder nosotros. Ahora, el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios, y ya le dije que el séptimo día ya llegó, que el séptimo día lo trajo Cristo Jesús, y que cuál es el reposo en el que estamos entrando, salir de toda obra y entregarnos a Dios. Dice, y no nada más yo, ni tu hijo, ni tu hija. Entonces, yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, ¿estos niños saben multiplicar? Sí. ¿Saben sumar? Sí. ¿Saben los estados de la República Mexicana? Sí. ¿Quién les enseña? Nosotros, los padres, ¿verdad? Les enseña esto. Yo no quiero decir que sea enemigo de poderles enseñar algo que el día de mañana les vaya a servir para la obra de Dios. Más eso de biología, geografía y todas esas cosas de una profesión, de licenciado, de aprenderse leyes de ingeniero, de arquitectos del mundo. No, nosotros estamos aquí edificando. Más bien voy a enseñar a mi hijo a ser arquitecto para edificar el templo de Dios. Cristo Jesús ya lo vino a edificar, pero nosotros también. Entonces, cuando yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que aquí estamos en una prueba, yo le doy testimonio. Mi hijo, cuando supo la verdad, dejó la universidad. Aquí en México estaba en la UNAM. Le faltaban 3 años para terminar su carrera de físico-matemático, ¿sí? Y antes de que yo fuera cristiano, yo mandé a mi hijo a escuelas de paga, kinder, primaria, secundaria. Después que Dios me mandó una prueba, ya no pude sostenerle las escuelas de paga, entonces entró a la preparatoria de gobierno, entonces fue a la universidad de gobierno, pero cuando Dios me permitió llegar nuevamente con mi esposa y con mi hijo y hablarles de la verdad y hablarles del evangelio, creyeron. Y mi hijo yo no lo obligué, mi hijo se le enseñó, como dice aquí la palabra del día de reposo, y mi hijo voluntariamente supo y creyó que toda esa obra nos traía amargura y que esta bendita obra le trajo paz. Yo le di un abrazo y le dije, qué bueno, hijo, me da gusto. Entonces, ahí está, no hagas ninguna obra ni tu hijo, porque aquí vuelvo a repetir, a los niños, bendito hermano y bendita hermana que nosotros tenemos aquí, saben leer, saben escribir. Aquí lo que nosotros sabemos se los transmitimos también, pero principalmente la bendita palabra de Dios. Y ellos saben que aquí somos extranjeros, somos gente de paso, que para ir a la vida eterna, cuando ellos crezcan, cuando sean jóvenes, van a tener que trabajar en la obra de Dios. Totalmente fuera del mundo. Y yo le toqué el dios Moloch, que está en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe quién era Moloch y qué significa como una sombra de lo que iba a venir el Moloch? Moloch era un dios extranjero al pueblo de Dios, donde sacrificaban a los niños. Era una imagen grande, una talla hecha por seres humanos, con un mecanismo en aquel entonces que lo rotaban
y abría una boca gigante y dentro le ponían un horno con fuego. Y los niños, no jovencitas, no gente grande, no, sino que agarraban a niños para ofrecérselos a Moloch. De igual manera, ¿existe Moloch el día de hoy? ¿Como una sombra de lo que iba a venir? Sí, hermano. ¿Sabe quién es Moloch el día de hoy para los niños? ¿Y cuál es el fuego que los devora? ¿Cuántos niños conoce usted que sus padres son cristianos? Que están consumidos en el internet, en el Facebook, en las escuelas. ¿Cuántos niños conoce usted que ya sus padres los entregaron a ese demonio que no les permite el conocimiento de la bendita palabra de Dios? Perdón, hermano, pero aquí no debe de haber competencias. Pero cómo me gustaría, para salvación y para gloria de Dios, poner a cualquier niño cristiano que usted me diga de 9 años y hacer una comparativa para gloria de Dios siempre, no para gloria mía, hacer una comparativa del fruto de los que verdaderamente se les ha enseñado guardar el día de reposo, santificar a Dios desde que son niños, a alguien que está en una iglesia engañada. Entonces, es por eso que los hijos de muchos cristianos no los pueden gobernar. Bendito hermano, porque están entregados a amor. Y los mismos padres los entregan. Los mismos padres son los que los meten a las escuelas, los que les enseñan internet, los que les enseñan Facebook. Los mismos padres los están entregando al fuego, menos a Dios. Recuerde, bendito pueblo de Dios, si lo que Dios me permite hablar para su gloria, usted tiene alguna duda, sea manso, hermano. Ahí están los teléfonos. Aquí están las puertas abiertas. Yo le puedo profundizar cualquier tema que Dios me está permitiendo hablar de una consagración, no nada más de nosotros, sino también de los niños. Porque los padres tenemos que no provocar a nuestros hijos a ira, como dice en Efesios. Padres, amen a sus hijos, no los provoquen a ira. Ahora, ¿qué es provocarlos a ira? Pues entregarlos a Moloch, que se les metan demonios. Eso es provocarlos a ira. Entonces yo espero que vayamos profundizando todo esto, bendito hermano y bendita hermana. Ahora dice, en el 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Aquí está lo que le decía yo, que me adelanté un poquito, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, trabajó, hizo una obra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, fíjese bien, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, en Génesis, y de igual manera la tierra, el mar. Lo vemos en Génesis, que hizo todo ser viviente, que hizo el mar, que separó las tinieblas, y todo. Ahora, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué hizo esto, bendito hermano? Para dejarnos una escuela y poder disfrutar de los alimentos, del aire, del sol, mientras estemos en este cuerpo humano, mientras estemos aquí, ahora, y todas las cosas, y reposó. Aquí dejó la escuela, dejó todo, dejó una obra. Y aquí nos da el ejemplo Dios, porque si Dios trabajó para dejarnos bendición, para dejarnos luz, para dejarnos camino, de igual manera nosotros Cristo Jesús también vino a trabajar, pero no vino a trabajar en el mundo. Usted me dirá, fue carpintero. Cristo Jesús nos dice la bendita palabra que José era carpintero su padre, que probablemente Cristo Jesús haya aprendido ese oficio, pero recuerde que Cristo Jesús todavía no había venido el día de reposo, todavía no había venido el día 7 para él, porque Cristo Jesús cuando nació fue circuncidado en el prepucio a los 8 días y durante 30 años Cristo Jesús guardó la ley del primer pacto. Cristo Jesús fue bautizado a los 30 años de edad y una vez que recibió el reposo,
una vez que recibió el Espíritu Santo, se dedicó totalmente a otra obra que de 30 años para atrás nunca se había dedicado y jamás volvió al oficio de la carpintería, si es que lo tuvo. Jamás volvió a los cultos del primer pacto y jamás él mandó circuncidar en el prepucio a nadie. Empezó a hablar del bautizo, empezó a hablar de esta obra. Nos trajo el campo que perdió Adán y Eva. Nos trajo el Edén. Estoy profundizando esto, bendito hermano, disculpe que me haya pasado casi toda la hora profundizando esto, porque son temas muy mal comprendidos, hermano. Y si usted es manso, espero ser explícito, y si no, vuelvo a repetir, podemos explayar y extender esto con muchos versículos bíblicos, para que si usted no peca, claro, que es el primer requisito, que usted tenga temor, nosotros podamos ser unos servidores para transmitir la verdad y pueda decir amén y comprender todo lo que Dios me está permitiendo enseñar. Ahora, una vez que Dios hizo todo esto, reposó en el séptimo día. Ya hablamos de reposar, que es un descanso, un alivio. De igual manera, la bendita palabra nos enseña que nosotros veníamos agobiados por el sol, en el desierto, quemándonos, y de repente así, todos estos ejemplos los pone Cristo Jesús, los pone la Biblia, que de repente llegamos a un oasis, a árboles que daban sombra, a fuentes de agua, a comida. Pues, ¿cómo no vamos a encontrar un reposo? Entonces, este nuevo pacto nos trajo un reposo, pero recuerde, bendito hermano, primero, de la primera obra, y segundo, nos trajo un reposo cuando nos habló a esta bendita obra. Dice, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, ponga atención, y lo santificó. Ahora ya le dije, como una sombra de lo que iba a venir. Porque estos mandamientos hoy son para nosotros, ¿eh? Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cómo empezó esto. Que aquel que no adorase a Dios y que fuere malo, Dios iba a visitar la maldad sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. No se le olvide lo que vimos en las enseñanzas pasadas. No se le olvide, porque estos son los principales mandamientos. Por eso hoy, la mayoría de las que se dicen iglesias cristianas están en un pecado sumamente grave, porque fueron comprados con la sangre de Cristo para santificar, para consagrar sus vidas, para santificar sus vidas, para que no hubiera ninguna obra más que la de Dios. Entonces, dice, porque Jehová hizo el día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y vuelvo a repetir, ¿quién lo santificó? ¿Y qué es santificar? ¿Quién lo hizo? Dios. Y santificar es no hagas ninguna obra. Recuerde que el santificar es una consagración, hermano. Y consagración es con mi vida entera. Yo siempre le he hablado de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo siempre le he hablado de que todos los días tenemos que estar a los pies de Cristo Jesús. Ahora, ya, dejamos esa enseñanza, ojalá haya estado bien y vamos a otra muy profunda. Recuerde que estamos viendo los mandamientos de muerte si no se cumplen, los principales mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, voy a profundizar un poquito esta bendita palabra con testimonios que Dios me ha permitido también para poder profundizar el significado. Mire, a mí Dios me llamó como primogénito, o más bien de toda mi familia, tanto política como de mi esposa, como de mi familia, tanto de padre y madre, ninguno era cristiano, todos éramos católicos. El primero que tuve el privilegio de que Dios me llamara fue a su servidor. Bien.
Cuando yo empecé este bendito camino, bendito hermano y bendita hermana, mi madre y mi padre me trataron de desviar de este camino. Entonces, la bendita palabra en el Nuevo Testamento, en este caso, dice que el que ame más a Padre, el que ame más a Hijo, antes que a Cristo, Cristo Jesús ha venido a traer espada para que los enemigos de su casa sean los del hombre. Si yo amo más a padre o a madre. De igual manera, en la epístola de Pedro, dice la bendita palabra, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir que recibiste de tus padres. ¿Por qué se lo digo? Porque alguna ocasión, un hermano mío de carne y sangre, cuando mi madre me quería separar de la locura de la cruz, de estar sacrificado, y ella quería que volviera a las obras que yo tenía antes, y yo no quise, yo me alejé de mi madre, y mi hermano me criticó mucho. Y como él se dice cristiano también, me sacó citas bíblicas que yo estaba pecando, porque la bendita palabra dice que honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Y sí lo dice no nada más en este versículo, sino en otros versículos. Pero de igual manera, yo le dije que si era humilde para escuchar, yo primero iba a escuchar lo que él me dijera, que me trajera los versículos que él quisiera, y luego fuera manso. No para defenderme yo, no hermano, sino contender ardientemente por la fe para ver si fuera salvo él. Entonces vino, pero cuando él habló y Dios me permitió abrir la Biblia y decirle que los padres terrenales, más bien oremos por ellos, les llevemos, pero que no los debo de obedecer, entonces se molestó y se enojó. No quiso escuchar la verdad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí, bendito hermano y bendita hermana? Mire, este era pueblo de Dios, para empezar. Ya había estos tenían la circuncisión en el prepucio. Recuerde que todos los que salieron de Egipto son considerados pueblo de Dios. Recuerde, bendito hermano, que también en la Biblia, en Efesios, nos dice nosotros, Dios, a los padres, que nosotros tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos en este camino, de instruirlos con la Biblia, no en el mundo. También lo dice en el Nuevo Testamento, instruirlos, que pegaré carteles en los postes de mi casa, como ya lo vimos, y instruiré a mi niño. En Proverbios habla mucho de eso, ¿va? Que si yo desde pequeño instruyo a mi hijo, en la vejez me dará reposo. O sea, hay muchísimas citas bíblicas, como acabamos de ver, que los hijos y las hijas se les hablará de santificar el día de reposo. Ahora, a los hijos, ¿qué es lo que les pide Dios? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Ahora, la madre. Un matrimonio tiene la obligación, primeramente, de consagrar su vida a Dios y de no fallarle a Dios. Y también sabemos que los hijos no son míos. Yo no puedo decir mi hijo es mío. No, Dios es el creador, hermano. El dueño de todo es Dios. Y si Dios me mandó y me confió a alguien en mi vida para hacerme feliz, y me confió un hijo o una hija, y si soy cristiano, es para instruirlo. Recordemos que una enseñanza bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que Dios nos mandó a multiplicarnos, que la mujer se va a salvar dándole hijos, pero multiplicarnos para el camino de la luz, no para el camino de las tinieblas. Porque si yo soy cristiano, un verdadero cristiano y mi esposa es una verdadera cristiana, ¿qué van a hacer en mi cuna? ¿Qué van a hacer en esta casa? ¿Qué van a hacer? Pues van a ser un hijo que Dios me está confiando para que yo lo instruya y que el día de mañana sea un instrumento para Dios. Entonces, ahora, los padres tenemos el mandamiento de instruir a nuestros hijos con esta ley, con esta sabiduría. No meter sabiduría del mundo, hermano, porque también la bendita palabra nos dice, si alguien habla, hable conforme a las palabras, hable conforme a la Biblia.
todo razonamiento, todo consejo que no está aquí en la Biblia es del diablo. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Así que aquí mi hijo y mis nietos espirituales, que así les llamo yo, uno que tiene 9 años y otro que tiene 6 años, no tienen otra sabiduría más que la palabra de Dios. Y ellos tienen el conocimiento de Dios que deben de honrar a su padre y a su madre, porque su padre y su madre son instrumentos para instruir al niño en justicia. Ahora, fíjese bien. Ahora, un niño de 7, 8 años, 9 años, se le da el conocimiento: mira, hijo, debes de honrarme, no nada más a mí, sino a tu padre también. Dice, fíjate, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿En qué tierra? En la tierra de Canaán, en la tierra que nos trajo Cristo Jesús, para que tengamos oportunidad de poner diligencia en esta bendita obra, para que corramos a hacer el bien, para que atesoremos donde no hay ladrón ni polilla y Dios nos permita este trabajo para ir luego al reposo. Ahora, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No en el mundo, hermano, no. La tierra es el Edén. Para que llegue mi hijo, porque todos somos llamados para ser sacerdotes. Todos somos llamados para ser sacerdotes. Y si tengo hija, es llamada para ser profetisa. Todos, sea hija o hijo, son para consagrarlos a Dios. Bueno, muy bien. Otro mandamiento clave para saber por qué muchos cristianos están muertos, porque no instruyen a sus hijos con la palabra. Los entregan a Moloch. Ahora bien, 13, otro versículo muy importante: no matarás. Y uno va a decir: pues yo nunca uso pistola, yo nunca he apuñalado. No, hermano, mire, recuerde, todo lo que estamos viendo es una sombra, porque hay muchos cristianos homicidas que usan un arma peor que una metralleta. Son peores que los que asaltan en una moto y matan a gente, son peores. Empiezo a decir y a profundizar. La bendita palabra nos enseña que el adversario de Dios, el enemigo de Dios, es un asesino, es homicida. Así lo dice la palabra. Es un homicida. San Juan 8:44 es uno de muchos. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla verdad, mentira hay. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, Satanás no se presentó con una pistola, ni con una espada física. Entonces, ¿qué es matar? Porque en la bendita palabra hay varias muertes. Y una de las muertes de las que nos habla Dios, y la peor que puede haber para mí, la peor, es la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Bueno, que si yo tengo el aliento de vida, el soplo de vida en mi nariz, tengo mi espíritu dentro de mí y soy un ser espiritual, y eso bíblicamente me mantiene con vida y la presencia de Dios. El enemigo viene para quitarme la vida con una arma que es su sabiduría, porque yo sé que el pecado paga un salario y es la muerte espiritual, como Adán y Eva. ¿Qué le dijo Dios? El día que me desobedezcas, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Pero no murieron físicamente. ¿Qué pasó? Que cuando pecaron, Dios se separó y se convirtieron en seres de carne. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, Satanás mató por medio de una serpiente porque no había seres humanos en quien meterse todavía. Porque todavía no habían pecadores. Pero hoy ya no utiliza una serpiente. Hoy utiliza seres humanos que han entrado por la puerta del redil, que tuvieron el privilegio de escuchar la verdad, pero que fueron incrédulos y pecaron. Satanás no utiliza a alguien que no haya entrado por la puerta del redil. Satanás utiliza a los que han entrado por la puerta del redil, pecan
y quedan engañados diciendo que son cristianos y están en contra de la cruz. Conocidos en la Biblia desde el Antiguo Testamento como hombres violentos. Como los fariseos que rodeaban a Cristo como toros de Bazán. Y así, bendito hermano y bendita hermana, si yo estoy en la verdad, han habido muchos que se dicen cristianos que me han querido tratar de engañar con palabras persuasivas, con lágrimas, para bajarme de la cruz, para transgredir la bendita ley. Y si me hubieran convencido, ellos me hubieran matado. Pero algún día Dios les va a pedir cuentas, porque hay dos espadas que matan, la de Satanás y la de Cristo Jesús. La de Satanás me mata para apartarme de Dios, y la espada de Cristo Jesús mata para apartarme de Satanás y consagrar mi vida a Cristo. Entonces, del otro lado son homicidas, de este lado vamos a dar vida. Entonces, vamos, sí, en el Antiguo Testamento era físico. Recuerde que era como una sombra de lo que iba a venir. En el Antiguo Testamento sí era no matar a una persona físicamente, hermano, pero no en este nuevo pacto. En este nuevo pacto es muy diferente. Dice entonces, no matarás. Ahora, 14, porque estamos profundizando cada mandamiento. No cometerás adulterio. Otro más. La bendita palabra nos habla de fornicación y adulterio. Dos pecados en el Antiguo Testamento de muerte, graves. Pero la fornicación es cuando yo no tengo esposa, cuando soy soltero y tengo una relación de sexo antes de casarme. Y el adulterio es cuando yo ya estoy casado mediante el pacto de Dios y se va y se acuesta con otra mujer que no sea su esposa. Pero en la carne era como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿cuál es el adulterio? Sí, yo no voy a negar que en el nuevo pacto, si tengo esposa, también sea un pecado muy grave para Dios el irme con otra vieja, ¿verdad? Que no sea mi esposa. Es un pecado muy grave. Pero el pecado que habla aquí de muerte, el peor pecado es el adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Que también en el Nuevo Testamento nos dice, oh adúlteros. ¿Cuál es el adulterio? Y si yo soy llamado para discipularme y como discípulo fallo y regreso al mundo, forniqué. Pero si yo fui llamado y tuve un crecimiento y tuve el privilegio de tener por imposición de manos, por Dios y no por el hombre, el segundo bautizo, me volví la esposa de Cristo Jesús y como siervo, como ministro, tengo un pacto como esposa, ya como ministro, ya con un don. Y si yo, ya siendo la esposa, ya siendo la iglesia, ya siendo un ministro, recaigo y voy para atrás, adulteré. ¿Y sabe que esos pecados no son perdonados, hermano? ¿Recuerda de la mujer adúltera que la traían en fornicación con piedras? Como una sombra de lo que iba a venir. Porque estos pecados eran de muerte. ¿Sí? Ahora, cuando vino el número 7, vino lo espiritual. Entonces, si yo, bendito hermano y bendita hermana, dejo de consagrar mi vida, dejo de santificar mi vida para bajar tantito a tomar de las seducciones y de las tentaciones de la mesa de Satanás, en el momento en que yo lo hice, ¿qué cree? Ya adulteré. Entonces, pecados de muerte el día de hoy. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, concordamos con el Nuevo Testamento, con muchas citas bíblicas.
Y vuelvo a repetir, cualquier duda que usted tenga, adelante. Así Dios lo dejó como una sombra, físicamente, como un ejemplo, para que viniera lo verdadero. Bueno, dice, no hurtarás. Otra más, bendito hermano y bendita hermana, no hurtarás. Bendito hermano y bendita hermana, también es espiritual. Claro que en el primer pacto era físico, el no robar, cualquier objeto, un animal, oro, plata, cosas materiales, ¿verdad? De igual manera hoy también, claro que un verdadero cristiano, pues no va a ir a robar a casa de un rico, no va a robarle a un hermano, no va a robar en una tienda, pero principalmente habla acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordemos, el ladrón no vino sino para hurtar y robar y destruir. ¿El ladrón quién es? El diablo. Ahora, ladrón, ¿por qué? Porque Dios es el creador, hermano. Dios es mi dueño. Dios es el que me hizo. Dios es el que me compró con su sangre. Pero, ¿qué pasa con Satanás y con su iglesia? Que vienen también, aparte de matarme, no matarás, me quieren robar de la presencia de Dios. Quieren hurtarme para llevarme con Satanás. Ahora yo le pongo citas bíblicas. Vuelvo a repetir. El ladrón, refiriéndose a Satanás, no vino sino para hurtar y robar. ¿Y qué roba el ladrón? Oro, plata. Y cuando Cristo Jesús vino y me limpió con su sangre, me hizo oro, me hizo plata, me hizo una piedra preciosa. Pero ¿cuántos hay que me han querido matar y me han querido robar para entregarme al diablo? Porque la bendita palabra de Dios dice que hay dos señores y que nosotros tenemos esas dos voces, Satanás y el diablo, pero nosotros somos esclavos de la voz que escuchamos, sea para el pecado o sea para vida. Entonces, si alguien me convence, un ladrón que viene disfrazado de ángel de luz y me convence para pecar, ¿qué cree? Ya me entregó, ya me robó, ya me mató y ya me robó. Entonces, esos pecados, bendito hermano y bendita hermana, no hurtarás. Y aquí nos vamos a quedar, sigue el versículo 16, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Ya no me permitió profundizarlo, ahorita ya se me fue la hora, bendito hermano y bendita hermana, pero si Dios lo permite, pues mañana lo continuaremos a los poquitos que quedan. Y recuerde, cada enseñanza que Dios me permite dar, cada que toco yo a Moloch, cada que toco yo morir, cada que toco yo y la obra infructuosa del mundo, lo hago delante de Dios, bendito hermano y bendita hermana, con todo temor, y esta es la verdad. No lo dudo ni por un momento. Esta es la verdad. Ojalá lo crea, porque muchos dudan de la verdad. A muchos se les hace dura la palabra de Dios. Un abrazo y un beso, el beso de Dios con los santos. Yo deseo de todo corazón que usted sea tocado por Dios en su corazón y que mejor sea manso para inclinar su vida a escuchar la palabra. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.